Ok, ahora vamos a trabajar con las medidas de tendencia centrales. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética de datos no agrupados. Vamos a mirar este ejemplo. Un ejemplo, vamos a poner el ejemplo número 1 de datos no agrupados. Recuerde que los datos no agrupados son aquellos que no están en clases, ¿no? Que no tienen frecuencia. Entonces tenemos este ejemplo número 1, ¿no? Tenemos 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 11, ¿no? Entonces tenemos el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 datos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer es sumarlo, ¿no? Vamos a sumarlo. Por ejemplo, vamos a sumar estos datos para obtener la media aritmética, ¿no? De datos no agrupados. Los vamos a sumar. A ver. Vamos a ponerle suma. Ponerle paréntesis. Y los vamos a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 9 datos. Está bien. 6.7, ¿no? Esa es es como que estemos, como cuando usted está sacando el promedio de las notas, ¿no? Como usted está sacando el promedio de las notas. Suman todas las notas que sacaron, ya sea en el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y lo dividen entre el número de examen, que en este caso sería, en el caso de ustedes, el número de examen sería 4, entonces obtienen el promedio, ¿no? Y este también es lo mismo, miren, tenemos los datos, tenemos el número de datos que tenemos 4 datos, y tenemos lo que se conoce como el promedio, ¿no? Y aquí está la fórmula, miren. La media aritmética de la población de datos no agrupados, ¿no? Donde la fórmula es suma de todos los valores y el número de datos, ¿no? Y la media aritmética de la muestra. Esta es de la población, ¿verdad? Ustedes fijan, lo que difiere es el símbolo, ¿no? Mu, y aquí es X, ¿no? Lo que difiere es el símbolo. Y es lo mismo, la suma de todas las observaciones entre el número de datos. Esos son la media aritmética de datos no agrupados, ¿no? Es como que ustedes, repito, estén sacando el promedio, ¿no? Estén sacando el promedio de sus notas, ¿no? Ok. Ahora vamos a trabajar con la media aritmética de la muestra de datos agrupados. Esta es la fórmula. X es igual a la sumatoria de F por X entre N, donde X es la media de la muestra, F la sumatoria, F es la frecuencia de la clase, X es el punto medio de la clase y N es el número de observaciones de la muestra, ¿no? Entonces aquí tenemos esta, ¿no? Estas son clases, ¿verdad? Recuerden, son datos agrupados, ¿no? Estas son las clases. Ya sabemos cómo encontramos la clase. Esta es la frecuencia, ¿no? Ya sabemos cómo encontramos la frecuencia, ¿verdad? Esta es la sumatoria de la frecuencia. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros X? Fíjense, lo voy a hacer ahorita. Vamos a sumar para encontrar el punto medio. Recuerden que X es el punto medio de la clase, ¿no? Para que lo hagan. Es igual a 4 más 6 entre 2. Entre 2. Miren. Entonces, la media de la clase en este es 5, ¿verdad? La media de la clase aquí es 8, ¿no? Se fijan, ¿verdad? Aquí está la clase, ¿no? La media de la clase es 8. En este, lo vamos a hacer otra vez, fíjense. Fíjense. Límite inferior más el límite superior entre 2, ¿verdad? Lo podemos hacer de un solo, ¿no? Pero
pero lo estamos haciendo despacio, ¿no? Y aquí es lógico, ¿verdad? Porque aquí, ¿cuál es la media de 10 y 12? Es 11, ¿no? Miren, es la media de la clase, miren, miren. Aquí es 17, aquí es 20, aquí es 23, aquí es 26, aquí es 29, aquí es 32, aquí es 35 y aquí es 38. Recuerden que X, jóvenes, X es el punto medio de la clase, ¿no? Aquí está, ya encontramos el punto medio de la clase. Y esto lo multiplicamos, miren, la frecuencia por el punto medio de la clase. Vamos a hacer algunos, ¿no? Para que se fijen. Se fijen, entonces sería 4 por 5, ¿no? Aquí sería 7 por 8, ¿no? Aquí sería 10 por 11. Aquí es 11 por 14. Aquí es 11 por 17, ¿no? Y aquí es 7 por, aquí es 7 por 20. Ahí está, miren. Y así hacemos cada una del 7 por 30, 7 por 26, 6 por 29, 4 por 32, 4 por 35 y 7 por 38, ¿no? Entonces, la sumatoria me da esto que está acá, ¿va? Me da 1787. Y la fórmula me dice que es la sumatoria de F por X. Lo vamos a hacer, fíjense. Vamos a hacer acá. Ok, fíjense. Entonces es igual a la sumatoria de F por X, ¿no? Que es esto de acá, entre el número de datos, el número, o la sumatoria de la frecuencia, ¿no? Miren. Esta es la media. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Miren, esta es la media. Aquí está, miren. La media aritmética de la muestra de datos agrupados. Miren. Aquí está. Y aquí tenemos otro ejemplo. Lo vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos otro. Este otro ejemplo acá. Miren. Tenemos la clase. Estas son las frecuencias. La sumatoria de la frecuencia me da 91. Y aquí lo mismo, miren. Fíjense. Encuentro la media de la clase. Vamos a hacer otro. En este caso sería el límite inferior más el límite superior entre 2. Ahí está. Vamos a hacer este último. Sería, fíjense jóvenes, sería 10 más 15 entre 2. Miren. Y así lo seguimos haciendo. Miren, miren. De la media de la clase es 24.5, de esta clase de acá. De esta clase de acá es 30.5, de esta clase de acá es 39.5, de esta clase de acá es 42.5 y de la última clase es 60.5. Entonces lo mismo, ¿verdad? Multiplicamos la frecuencia por la media de la clase, ¿no? Recuerden que esto de acá significa, esto de acá es media de la clase, ¿no? Esto de acá, no se los olvide, jóvenes, es media de la clase. Entonces multiplicamos F por X, ¿no? Miren. Aquí está. Aquí está. Me da esto y esta es la sumatoria, ¿no? La sumatoria de F por X. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer, fíjense, para encontrar la media aritmética de datos agrupados. Es igual a la sumatoria de la frecuencia por la media de la clase entre la sumatoria de la frecuencia. Miren. Ahí está. Me da 30.5. Entonces encontramos ese resultado.
Ok, ahora vamos a mirar, jóvenes, la mediana de datos agrupados. Vamos a poner un poquito más grande. Vamos a ver la mediana de datos agrupados. Y esta es la fórmula, miren. Es n más 1 entre 2 menos f más 1 entre fm, todo eso multiplicado por w más lm. ¿Y qué es cada uno de estas variables que tienen aquí, no? Por ejemplo, m, que es este valor de acá, es la media, la mediana de la media. N es el número total de todos los elementos de la distribución n, ¿verdad? F es la suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana. FM es la frecuencia de la clase de la mediana. W, que es el ancho del intervalo de clase que ustedes ya están familiarizados. Y LM es el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces tenemos este ejemplo, ¿no? Vamos a quitar esto de acá para que lo podamos ver. Vamos a ver. Ok, tenemos este ejemplo, ¿no? Vamos a quitar esto también de acá, para que lo hagamos completo, ¿no? Vamos a ver, permítanme. Ok. Acá. Ok, estamos aquí. Tenemos este ejemplo, ¿no? Y me dicen que encuentre la mediana, ¿no? De datos agrupados. Entonces tengo los datos, tienen la clase, tienen la frecuencia, tienen la sumatoria de la frecuencia y voy a encontrar la clase de la mediana, ¿no? La clase de la mediana, pero antes de encontrar eso tengo que encontrar n más 1 entre 2. Y lo vamos a hacer acá. Vamos a encontrar n más 1. ¿Y qué es n? Es la sumatoria de la frecuencia, no es la sumatoria de la frecuencia. Entonces vamos a hacer 91. Vamos a ver. Sí, no, es n más 1, ¿verdad? 91. Vamos a ver. Más 1, ¿verdad? Estamos aplicando la fórmula, joven. Más 1 entre ¿Qué es n? Disculpe. entre 2. Entre 2. Es entre 2, jóvenes. Entonces, vamos a ver, permítame. N es el número total de observaciones, miren. ¿Y cuántas observaciones tengo? Que es la sumatoria de la frecuencia, que es 91. 91 más 1 es 92. Entre 2 me da 46, ¿verdad? Aquí tengo. Ok. Entonces, fíjense. Ya tengo, me dice que es 46. Ahora me doy a la frecuencia. Comienzo a la frecuencia acumulada. Aquí la frecuencia acumulada es 4, ¿verdad? Aquí la frecuencia acumulada es 4 más 13, ¿no? Ahí está. Aquí es 17 más, disculpen, más 17, ¿verdad? 34. Y aquí es, vamos a ver, seguimos. Aquí vamos a ver es 34 más 11, ¿no? Que es igual a 45. Ahora fíjense, este paso es muy importante. Fíjense lo que voy a hacer. Aquí es igual a 45 más 10. Es igual a 55. ¿Por qué me paro aquí? Fíjense, por favor. Me dice que es 45, ¿no? Ve, disculpen, 55 aquí. Y n más 1 entre 2, ¿cuánto me da? Me dice que es 46. Entonces, el primer valor que se pase de 46, tengo 46, n más 1 entre 2 me dice que es 46.
donde n minúscula es la sumatoria de la frecuencia. Repito, donde n minúscula es la sumatoria de la frecuencia. La sumatoria de la frecuencia es 91 más 1 es 92, entre 2 me da 46. Ok, entonces comienzo a hacer la frecuencia acumulada. Aquí me da 4, aquí me da 17, aquí me da 34, aquí me da 45 y aquí me da 55. 55 es el primer valor que se pasa de ¿qué? De 46. ¿Verdad? Entonces lo que vengo aquí es, esto de acá se me convierte en la clase de la mediana. Entonces lo vamos a poner aquí. Vamos a poner en azul, vamos a poner, miren. Este de aquí es la clase de la mediana. Repito, esto de aquí se me convierte en la clase de la mediana. ¿Por qué? Porque n más 1 entre 2 me da 46. Y cuando sumo la frecuencia acumulada, es el primer valor, ¿verdad? De frecuencia acumulada me dice que es 55. Entonces aquí se pasa. Esto de aquí se me convierte en la clase de la mediana. Ok. Ahora fíjense, esta es la clase de la mediana, clase de la mediana, esto de acá, ¿verdad? Todo esto de acá. Esto de acá se me convierte en la clase de la mediana. Ahora voy a encontrar f más 1, que es f. Dice, suma de todas las frecuencias de la clase, suma de todas las frecuencias de la clase, hasta sin incluir la clase de la mediana. Ahora fíjense. Ok, vamos a ver. Miren. Fíjense, vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer acá. Suma de toda la frecuencia de la clase, en este caso es la suma de la frecuencia acumulada, hasta sin incluir la clase de la mediana. Esta es la clase de la mediana, no la voy a incluir. Entonces, fíjense lo que voy a hacer es, vamos a quitar, es 45 más 1. Miren que es 46. Miren. Ok. Vamos a quitar la flecha. Ya, F más 1. Porque esos datos después los vamos a ocupar. Porque recuerden que vamos a ocupar aquí porque es F más 1. ¿ven? Entonces los hice aparte, ¿no? Para tenerlos ya separados. Ahora voy a encontrar FM. ¿Y qué es FM? FM es el límite. FM es el límite inferior. Vamos a ver dónde está. FM, ¿dónde está? Ok, aquí está. Es la frecuencia de la clase de la mediana. ¿Y cuál es la frecuencia de la clase de la mediana? Fíjense, lo voy a hacer acá. ¿Cuál es la frecuencia de la clase de la mediana? Esta es la clase de la mediana. Es 10. W es el ancho del intervalo de clase. ¿Y cuál es el ancho del intervalo de clase? Es 6. Recuerde que el ancho del intervalo de clase lo encontramos de la resta de los límites inferiores. En este caso sería 10 menos 4 es 6. Aquí está, ¿verdad? Y LM, ¿qué es? Límite inferior del intervalo de la clase de la mediana, ¿no? El límite inferior del intervalo de la clase de la mediana. Esta es la clase de la mediana, ¿no? ¿Y cuál es el límite inferior de la clase de la mediana? Es 28. Recuerden que este es el límite inferior, este es el límite superior. Ok, esta es la frecuencia de la clase de la mediana, ¿no? Por eso es muy importante encontrar al principio la clase de la mediana. Ok, y ahora solamente aplicamos la fórmula, fíjense. Ahora voy a aplicar la fórmula, aquí está, ¿ves? Aquí está, miren, vamos a ver. Esta es la fórmula, ¿no? Ok, lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer la fórmula, esta de acá, ¿verdad? Fíjense. Como ya lo tengo separado aquí, miren, ya lo tengo aquí. N más 1 entre 2, ¿verdad? Fíjense. N más 1 entre 2 me dice que es 46 menos F más 1, ¿no? Ya tengo que F más 1 es igual a 46.
Aquí está, ¿eh? Mire. Ahí me va a dar casi 0, ¿va? Ok, miren, ahí está. Estamos, ¿va? Entre, lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Entre FM, ¿no? Lo vamos a hacer. Vamos a hacer aquí. FM y FM, ¿cuánto es? 10. ¿Verdad? Es 10. 0, ¿no? Bueno, ahí pues. Vamos a seguir haciendo, ¿no? Permítame. Permítame que aquí, bueno, está bien, ¿verdad? Entre FM y FM 10. Ok, todo eso lo vamos a multiplicar por W, ¿verdad? Todo eso lo vamos a multiplicar por W. Y W es 6. Ay, permítanme. A multiplicar por W. Y W es 6. Y le vamos a sumar más LM, ¿no? Más LM, ¿no? Aquí está. 28, miren. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, ¿no? Solo estoy aplicando la fórmula, esta de acá. Fíjense, la mediana de datos agrupados. Esta es la fórmula. Si ustedes fijan, fui separando cada uno de los datos aquí, miren. Cada uno de los que iba ocupando, lo fui separando para poder obtener la respuesta, no de un solo, ¿no? Fui separando cada uno de los datos. Ok, aquí tenemos otro ejemplo, fíjense. Tenemos la clase, tenemos la frecuencia y tenemos que n más 1 entre 2, la sumatoria en este caso, n más 1 entre 2. Recuerden que n es igual a 600 más 1 me da 601, entre 2 me da 30.5. Aquí está. Entonces encuentro lo mismo, la frecuencia acumulada, 78. 201 me da aquí, y aquí me da 388. Ya se pasa, ¿verdad? De 300.5. Entonces esto de acá se convierte en ¿qué? En la clase de la mediana. Entonces hago el mismo procedimiento, miren. F más 1, que es F es la suma de todas las clases hasta sin incluir la clase de la mediana, que es igual a 201 más 1 es igual a 202. FM, que es la suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin las, disculpen, FM, ¿verdad? Suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana, ¿no? 120, ok, me equivoqué, es que sería 123, ¿verdad? Bueno. Hasta sin incluir la suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana, ¿no? Vamos a ver. W. 101. W, que es el ancho del intervalo de clase, y el M, que es, y LM, que es el límite inferior de la clase de la mediana, ¿no? Se fijan, ¿verdad? Si se parece, es similar a, claro, son otros ejemplos, ¿no? Miren, FM, la frecuencia, la F, suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana, ¿no? Está, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo, jóvenes. Vamos a mirarlo después. Lo vamos a repasar. Ok, aquí está. Entonces tengo la frecuencia de la clase de la mediana. F más 1
que es igual a 202, FM, que es igual a FM, recuerden que es la frecuencia de la clase de la mediana. F, que es la suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana, que es igual a, vamos a ver, es 201 más 1, que es igual a 202. FM, que es la frecuencia de la clase de la mediana, que es 187. W, que es el ancho del intervalo de clase. Y LM, que es el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces, lo que va a hacer aquí es aplicar la fórmula, ¿no? Aquí está la fórmula, ¿ven? Ya tenemos n más 1 entre 2, que es igual a 30.5 menos 102 entre FM, y FM que es 187. Todo eso lo multiplico por W, y que es W 50, y le sumo LM, y que es LM, es 100. Y la mediana me da 126. Recuerden que la mediana de datos no de datos agrupados.